Hola, buenos días. Continuamos con la formación del manual de manejo de heridas complejas y en el módulo 1 lo hemos dividido como en dos partes y ahora vamos a realizar una parte que es más amena que la primera, que es un poco de anatomía y fisiología, que es más aburrida, y esta es más conocida entre todos los profesionales, que son las lesiones por presión. Están dentro del grupo de las heridas complejas y lo suyo es prevenirlas y si aparecen, pues solucionarlas en tiempo adecuado, antes de las 6 semanas y que no cronifiquen. Una lesión por presión es una lesión de origen isquémico que se produce una hipoxia, una anoxia, porque no llega bien la sangre a esos tejidos por una presión mantenida normalmente por una prominencia ósea del individuo sobre un plano duro, una cama, una silla de ruedas, etcétera. La etiología es la combinación de factores extrínsecos, que son más modificables, y intrínsecos del propio organismo, como puede ser el envejecimiento, desnutrición, etcétera. Las lesiones por presión, tenemos una prevalencia elevada, tanto en sociosanitario, en instituciones, en domicilios, en pacientes encamados, inmovilizados y en hospitalización. Y tengo los datos del 2013, la última actualización de general del 2017, y tenemos que intentar disminuir porque al final es una iatrogenia y es una mala praxis. Esto lo conocéis, los tipos de presión puede ser directa, ¿vale? Que es una de las más frecuentes, pero tenemos que tener muchísimo cuidado con las fuerzas de cizallamiento y las presiones tangenciales, que son por fricción, por roce, que se producen por una posición anómala cuando se está en la cama, se van resbalando o incluso en las sillas de ruedas. La clínica la conocéis perfectamente, aparece un enrojecimiento, puede o no aparecer una flistena o ampolla o aparece directamente la solución de continuidad. Si aparece tejido necrótico es cuando se llama escara y todo ello se llama úlcera. Las zonas con más prevalencia también las conocéis, talones, sacros, trocánter, y ahora con el COVID también por el decúbito prono pues hemos empezado a verlas en acromio, en rodillas, en mamas. ¿Vale? Las fases también las conocemos perfectamente, lo que es el primero, segunda categoría, o estadio, tercera, cuarta o sin categorizar. Y tenemos que tener muchísimo cuidado y no confundir las lesiones por presión con lesiones por humedad. Las lesiones por humedad las veremos en otras heridas, en el módulo 3. Son lesiones en espejo que salen por un exceso de humedad y nunca se debe tratar con apósitos para generar cura en ambiente húmedo, porque lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, evitar la humedad. Lo veremos más adelante. Evitar poner apósitos, pomadas que lleven glicerinas, soluciones oleosas, etcétera, que todavía maceren más. El estadio 1 es un eritema que no desaparece con la presión. El estadio número 2 es una solución de continuidad, afecta a la epidermis y dermis, que puede aparecer flistena o ampolla o no aparecer. Y el estadio número 3 es ya aparece lesión de epidermis, dermis y tejido subcutáneo sin afectación de la fascia muscular. En el estadio 4 ya tenemos afectación de fascia muscular del músculo, incluso hueso, articulaciones o, ¿vale? Puede aparecer con placa necrótica, escara o sin placa necrótica, como veis ahí, esto es un Fournier. Y lo importante de todo esto es la prevención. Es muy importante tenemos que cambiar el chip y en vez de invertir en tantos productos para la cura, para solucionar la herida, tenemos que empezar a decirles a las instituciones, a los organismos donde trabajamos que tenemos que invertir en la prevención. Necesitamos superficies de apoyo que sean lo más ergonómicas y lo más adecuadas posible y que tengan mínimo coste, porque sí que tenemos colchones de rototest, etcétera, pero tiene un coste altísimo y no sería viable ponerlas en todas las hospitalizaciones sociosanitarios. Ahora mismo, calidad-precio, uno de los más económicos es el de la marca Repos, pero abiertas a probar a otro tipo, yo porque lo he utilizado en familiares y bueno, hay estudios con evidencia científica que ello lo avalan. Es una superficie de unos 18 milímetros de mercurio de explotación, produce como una especie de flotación del paciente. Lo que son las taloneras tienen el talón al aire y podrías poner incluso en el cojín unas llaves o un tenedor hacia arriba que el paciente no va a notar que se está clavando algo. Distribuye muy bien las presiones.
inconveniente que parece una colchoneta de playa, ¿vale? Pero es muy fácil luego el cuidarlo y el tratarle, tiene garantía de 2 años. Para evitar las heridas en miembros inferiores tenéis que trabajar con la terapia compresiva. Cuando la terapia compresiva es para prevenir, no está financiada. Las medidas que se te prescriben con receta médica no son medidas de prevención, no, la presión no va decreciente y son presiones por encima de 40 milímetros de mercurio que hacen compresión de arteria y vena y el paciente no suele tener adherencia porque no las tolera. Una media de compresión de 20 milímetros de mercurio con que estén homologadas, que cumpla la normativa ISO de presión decreciente o un sistema de contención de sistema de velcro no están financiados para la prevención, sí, luego ya para la patología. Es muy importante la deshabitación tabáquica, es muy importante la ingesta de proteínas si no hay contraindicación, si no hay insuficiencia renal ni hepática, fomentar la dieta rica en proteínas, carnes, pescados, huevos y legumbres y si es necesario incluso prescribir algún aporte nutricional para la prevención de las lesiones. Bueno, esto es lo que os he contado. Y es muy importante también la actividad física, los ejercicios activos que puede realizar el paciente, y si no los puede realizar, los ejercicios pasivos, dorsoflexión, etcétera, para evitar pérdida de la masa muscular. Este es un algoritmo que viene en el manual de la prevención de las heridas complejas, lo que hemos dicho, una buena valoración, saber cuál es el tipo de lesión y si es una lesión por presión, trabajar sobre la prevención, los cuidados de la piel, que lo conocéis, la higiene, secado, hidratación, evitar alcoholes, colonias, polvos de talco, porque maceran y resecan la piel, manejo de la presión, utilizar superficies de apoyo adecuadas, si no se puede prescribir solución, el paciente no puede pagar una talonera adecuada, tenemos que poner los talones al aire, sobre una almohada que quede el talón al aire. Tenéis que saber que las espumas, los FOAM no liberan la presión, lo pone la propia ficha técnica del material, es un material de cura para tratar una lesión, no es para el alivio de presión, que nos lo han vendido como y a todos los sitios que vais vemos un paciente. Es muy importante la dieta rica en proteína, tiene que tomar de 1 a 2 gramos de proteína por kilogramos de peso día y muchas veces es simplemente decirle al familiar que los purés meta, si el paciente tiene obesidad, claras, del huevo solo la clara y si el paciente no tiene obesidad, pues el huevo completo, una dieta rica en legumbres, huevos, etcétera. Pues muchas veces estos pacientes no pueden comer carnes y pescados porque tienen problemas de masticación, de deglución. El manejo de la humedad, es muy importante que prescribáis, bueno, si es incontinente, un buen absorbente. Ahora mismo hay marcas que son mejores, a mí, por ejemplo, Docenas me parecen que son de los que más reabsorben, pero y tenemos también otro tipo de pañales o de recolectores de incontinencia que maceran más, etcétera. Entonces es bueno también que valoréis la calidad de los pañales. Trabajar mucho con soluciones astringentes, con el zinc en vez de ponerlo en soluciones oleosas, como tenéis el Nitosil, las pastas al agua, intentar pedirlo en la farmacia hospitalaria que empiecen a comprar el zinc en spray, porque produce una película seca y macera muchísimo menos. Y mucha educación para la salud para los pacientes y los cuidadores, porque en el 95% de los casos la familia va a colaborar en estos cuidados, pero muchas veces no lo saben, no han movido al paciente en una hospitalización porque no han caído en ello, no han hidratado la piel, etcétera. ¿Vale? Estas son ahora mismo las superficies de alivio de presión que a mí más me gustan. Tenemos sábanas antideslizantes. Este tipo de protección de borreguito es menos, protege mucho menos y desde luego un FOAM no produce alivio de presión, no es que lo digo yo, lo dice la propia ficha técnica es un material para curar. La cama limpia, seca, sin arrugas, vigilar las zonas de apoyo. Es muy importante que trabajéis en equipo, que forméis al personal TECAE, que se encarga, tiene una parte primordial de los cuidados de la piel, de la alimentación del paciente, que le expliquéis la importancia del registro de la alimentación, que el paciente si no come durante la estancia hospitalaria, bueno, el domicilio, que lo notifique porque a lo mejor es que está inapetente o no le gusta la comida, hay que cambiar o necesita aportes. Otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que no debemos nunca arrastrar al paciente.
tenemos que intentar conseguir las sábanas deslizadora, ¿vale? O manoplas, e intentar no friccionar. El doble pañal está totalmente contraindicado, porque con el doble pañal lo único que conseguimos es más gasto y fricción al sacarlo. Tal. Las almohadas que protejan los talones, si conseguimos superficie de apoyo, alivio de presión más adecuadas, pues perfecto. ¿De acuerdo? Importantísimo, insisto, la alimentación, ya hemos hablado de ello, la ingesta adecuada de agua, que no, el paciente no esté deshidratado. Está totalmente desaconsejado el uso de flotadores, hay evidencia científica, lo tenéis en la página de la GENAU, el documento técnico, donde desaconsejan porque hace isquemia en la parte del círculo. Los jabones caseros porque tienen un pH muy básico y quitan el pH de 5,5 que tiene la primera capa, la epidermis de la piel, destruyendo las bacterias de Staphylococcus aureus que tenemos, que nos protege, que tenemos ahí de forma simbiótica. Tenemos que retirar la humedad de la piel, está totalmente desaconsejado elevar más de 30 grados centígrados, grados porque produciría fuerza de cizallamiento, deslizamiento, el uso de alcohol, colonias, talco porque reseca mucho la piel, totalmente contraindicado, como hemos dicho, el doble pañal, que es algo que se está extendiendo muchísimo y tenéis que trabajar con las TKs, que no es nada beneficioso, que al final va a ser más trabajo porque vamos a tener lesiones en la zona de sacro y glúteo y vamos a tener que trabajar más sobre el paciente, y no realizar masajes cuando ya hay heridas o en prominencias óseas, sino el masaje para estimular la circulación sí estaría indicado con cremas emulsionantes o emolientes, hidratantes, pero si ya aparece enrojecimiento o en prominencia no, porque provocaríamos isquemia. ¿Qué inconvenientes nos vamos a encontrar? Pues muchas veces que trabajamos por costumbre, que no trabajamos con la evidencia científica, no conocemos los productos, la ficha técnica, hay ausencias de protocolo, ausencias de expertos, nos encontramos con el paciente desnutrido, que no trabajamos con las heridas con un exceso de humedad, no tenemos superficies de apoyo adecuadas. Yo los colchones esos de plástico, de aire alternante con motores, creo que están totalmente desaconsejados. Yo tengo heridas iatrogénicas con fotos de espalda, del calor del sudor que produce la misma lesión. Y es muy importante que trabajéis con las familias y empecéis a hacer educación para la salud para que el paciente y la familia sepa cuidarse. Otra de las barreras es que no sabemos hacerle llegar a los gestores lo importante que es trabajar sobre la prevención. Una superficie de libre presión comprado en una ortopedia de buenas características, estática, de buenas características de calidad, nos puede tener un coste de unos 400 y además luego se puede reutilizar. Cuando comprado en farmacia 50 mililitros de ácido graso hiperoxigenado son unos 18-20 euros, sale el litro casi a 500 euros, aunque igual que a gerencia le saldría mucho más económico la superficie de alivio de presión, también le salen los ácidos grasos, pero para que veáis la comparativa, ¿vale? Y siempre va a prevenir muchísimo más una superficie de alivio de presión que hidratar solo una parte, un talón, sacro, porque el aceite lo tienen preparado para que no se pueda aplicar a todo el cuerpo. Tiene un dispositivo que sale en muy pequeña cantidad y es para una parte. ¿Qué falla? Lo hemos dicho, tanto factores intrínsecos como extrínsecos, desnutrición, la edad, mala superficie de apoyo, la incontinencia, deterioros cognitivos, enfermedades neurológicas, ELAs, esclerosis múltiple, edema, obesidad, diabetes mal controlada, fármacos inmunodepresores, corticoides, el abuso del tabaco, problemas de circulación, hiposias, un exceso de proteasas, el biofilm, las bacterias, mala higiene o que hay infección. Otra de las partes que trato también cuando me doy esta y empiezo siempre, antes de empezar como trato la lesión, es tratar el dolor del paciente. Tenemos que controlar antes de empezar a utilizar nada, empezar a deshidratar o limpiar, que el paciente no tenga dolor. Tenemos que pasar la escala EVA o cualquier otra que tenéis en Jara, pero la EVA es la más cortita porque es muy fácil de analizar mientras que estás entrevistando al paciente cómo se encuentra, de 0 a 10, pues hoy tengo un 10 de dolor, hoy estoy con un 2, etcétera. Lo vais a ver cuando empecéis a utilizar la terapia compresiva de contención, como el paciente de tener un dolor en las piernas importante a cuando empecéis a hacer bien la terapia, pues le desaparece y es más fácil curar al paciente.
Y luego tenéis el tratamiento farmacológico, que tenéis que trabajar en equipo con el facultativo. Tenemos ya el ascensor de la analgesia, ya no tenemos que pasar por escalera, podemos prescribir lo que creamos dependiendo del el EVA, el dolor, y siempre teniendo en cuenta si tiene alguna interacción, alguna reacción alérgica. Tenéis que diferenciar entre el dolor nocioceptivo al neuropático. El neuropático es muy típico en lesiones isquémicas, el dolor irruptivo, que también es muy típico en lesiones oncológicas, paliativas, isquémicas, que es un dolor que aparece de forma súbita. Normalmente aquí es en el momento de la cura, aunque puede estar, no aparecer sin ningún tipo de estímulo. Podéis utilizar la vía transmucosa. Ahora mismo el fentanilo transmucoso ya necesita visado de inspección y solo se prescribe en paliativos porque ha habido un abuso de este tipo de fármaco. Y luego las heridas con evidencia científica está recomendado los anestésicos tópicos. Yo lo que hago es que lo pongo con un poquito de ELA, normalmente dependiendo de la dimensión del tamaño de la herida, pongo unos 3 centímetros de ELA con 2 centímetros de MEPI o mililitros de MEPI, y si tenéis sevoflurano, que ahora lo veremos, pues se pone sobre la herida. Yo pongo un poquito de frío, de crioterapia, para que me quede un poco más sólido. Una solo gasa, porque si ponéis muchas gasas produce absorción, y un fil de cocina que se pone de forma rápida para que el paciente quede, y se espera unos 40 minutos para que actúe, ¿vale? Esto está basado, tiene nivel de evidencia científica. El sebo ahora mismo no está todavía, tenemos estudios de evidencia, pero que lo lleva mucho tiempo utilizando. Tenemos a Jero, que es un anestesista de Albacete, que nos está ayudando a investigar cómo tratar la analgesia para curar las heridas sin dolor. Sabemos que la MEPI o el alido es solo durante unos 100-200 minutos, luego desaparece el efecto. En cambio el sebo se mantiene incluso hasta 72 horas, y además, aparte de ser un gran analgésico, es también un gran vasodilatador y tiene acción bactericida, es capaz de actuar matando a microorganismos. Hay que saber utilizarlo porque es un gas que se utiliza en quirófano para la inducción de la anestesia, es volátil, entonces hay que saber ponerlo en la herida para que sea efectivo. Lo ideal es que empecemos a utilizarlo, que hagamos un protocolo en los hospitales, que lo están haciendo, y en las consultas, para tratar esas heridas tan dolorosas como son el pioderma gangrenoso las úlceras de Martorell o las isquémicas. Para el olor también están haciendo un estudio los compañeros del tema con el metronidazol y con lo que es el nolotil, el metronidazol, para ver si es efectivo. Para controlar el mal olor, sabéis que utilizamos el carbón activo. También se utiliza el metronidazol, que es un antibiótico contra gran negativo y también para infestaciones. Que ojo, si lo utilizáis en fórmula magistral con vaselinas, porque la vaselina generaría cura en ambiente húmedo, entonces tenemos que saber si queremos hacer cura en ambiente seco porque queremos una cura paliativa o queremos generar humedad. Y también tenéis medidas ambientales. Yo recomiendo la arena de los gatos, que debajo de la cama neutraliza muchísimo el mal olor, más que ambientadores, etcétera. Para los cuidados de la zona perilesional es muy importante trabajar todo el miembro, toda la zona perilesional, que no sé, porque la herida va a empezar a cerrar por los bordes. Si tenemos los bordes macerados, estamos rompiendo el proceso fisiológico de cerrar, de cicatrización de la herida, y entonces pues aquí pongo un poco de todo. A mí lo que más me gusta es el zinc en spray. El zinc spray tenéis varias marcas comerciales. El Sesderma de SB Press es muy buena calidad, pero son 50 mililitros, unos 20 euros. O tenéis el Citelium, que es 100 mililitros, que cunde bastante, son unos 10 euros, ¿vale? Y se venden en droguería, en el Arenal, en Primor, etcétera. Lo ideal es que trabajéis con la farmacia hospitalaria y que os cambien las cremas que tenéis de pasta al agua y mitosil, etcétera, por el zinc, que también llevan concentraciones de zinc, están bien zinc, por zinc en spray seco, porque así podéis tratar las lesiones por humedad y también prevenir las maceraciones de las lesiones exudativas, bien sea por presión u otro tipo. Tenéis también el Cabilón Avant, que es un productazo para las lesiones por humedad.
pero tiene un coste, no es producto económico. Tenéis pegamentos o siliconas que se utilizan, que esos no hidratan, simplemente producen una película alrededor. Tenéis cremas emolientes o aceites normales de Mercadona con un coste muy económico, si el paciente no se pudiese costear. Tenéis ácidos grasos hiperoxigenados que hidratan muy bien, pero no transpiran. Y tenéis luego otros productos también de ámbito hospitalario, perdón, de farmacia, etcétera, como el Rin Plata, que solo se debería utilizar en heridas infectadas porque lleva plata, pero va muy bien para las cándidas, para el herpes zóster, porque lleva ácido hialurónico y lleva también vitamina D, que va muy bien para la piel, y la plata, que es antiséptica. Dentro de la hidratación de la piel tenéis que diferenciar lo que son las cremas, lo que hemos dicho, oclusivas, como os he dicho, que son los sprays, las siliconas, que simplemente forman un filo de protección, las que son humectantes, que aportan más agua, más humedad, como son el ácido hialurónico, la urea, etcétera, y lo que son cremas emolientes. Dentro de los emolientes, a mí una de las que más me gusta es una marca comercial que se llama Epader, pero hay una, porque calidad-precio es de las mejores. Los ácidos grasos hiperoxigenados, cuando vais a tener luego que hacer un vendaje oclusivo, etcétera, hace que no transpiren y son además como para pequeñas zonas. Los ácidos grasos no es otra cosa que ácido linoleico, aceite de girasol, pero que no sabéis que no podemos utilizar productos alimenticios en la prevención y el cuidado de las heridas porque tienen que pasar el sello de la Agencia Nacional del Medicamento y Productos Sanitarios. Bueno, esta es la que os he dicho, la emoliente que a mí más me gusta, cuando se tiene en costra o es muy escamativa se utiliza el Oimem, y el Epader crema hidrata, es muy emulsionante, es muy emoliente, es más económica, pero es menos limpiadora. Pero las dos van bien. Yo normalmente en piernas muy escamativas la pongo, la mojo un poquito, dejo un par de minutos, paso una compresa y me llevo toda la piel limpia. Antes de conocer el Epader utilizaba fórmulas de ácido acetilsalicílico, de vaselinas salicílicas, pero al final, si las usas de forma muy continuada, pues podría dañar la piel. Tenemos también la limpieza, que para la limpieza de la lesión tenemos que utilizar suero fisiológico si está en granulación, y ahora veremos cuándo tenemos que utilizar antisépticos o descontaminantes. Es muy importante que no seamos nosotros los que creemos infecciones nosocomiales. El lavado de manos, que hagamos una cura lo más séptica posible, que limpiemos toda la zona de la herida y toda la zona de la piel, o sea, si vais a curar una pierna, que no solo os dediquéis solo al trozo de la herida, sino a todo el miembro, y luego la limpieza de la herida. No vamos a utilizar, ya he dicho, jabones con pH básicos, como el lagarto o los caseros. Se puede utilizar agua de grifo, suelo fisiológico, tiene evidencia científica que da igual, y solo vamos a utilizar los antisépticos cuando hay infección o tejido desvitalizado. El pH y la temperatura de la herida es muy importante en el proceso de cicatrización. Recordar que el pH de nuestra piel es ácido, que la mayoría de las bacterias colonizan en pH neutros o básicos, y la temperatura donde las heridas están en crecimiento y actúan todas nuestras células es 37 grados centígrados, y hasta 28 grados estamos metabólicamente trabajando, pero por debajo de 28 grados nuestras células no trabajan. En la limpieza, ya os he dicho, nos vienen normalmente los sueros ya en acordeón para que la presión sea efectiva. También lo podemos utilizar con una aguja para que salga un volumen con jeringa a presión adecuada. No se debe utilizar de forma sistemática antisépticos ni descontaminantes, sobre todo los antisépticos como la clorexidina o el betadine, el yodo, porque son citotóxicas. Entonces hay que diferenciar cura aguda, puntual, o una herida crónica, porque produciría la destrucción de las células y al final terminaría quemando hasta la piel. Recordar que el yodo tiene sus contraindicaciones, que puede producir alteración de tiroides, está desaconsejado, contraindicado en embarazadas, niños. La frecuencia de limpieza va a ser la misma que la misma pauta de cura, y otra cosa que tengo que recordar, que estáis utilizando dos descontaminantes o antisépticos a la vez, clorexidina más betaína, que es el Frontasan. Solo hay que utilizar un descontaminante, ¿vale? Estáis encareciendo y que se tengan más reacciones, más contraindicaciones.
¿Cuándo utilizamos un antiséptico en una herida crónica? Cuando he dicho, cuando hay tejido desvitalizado o necrótico, cuando hay tejido necrótico y voy a someterme a un desbridamiento cortante, cuando la herida está infectada, cuando tengo biofil, que son esos microorganismos multiresistentes que ya hablaremos de ellos, cuando voy a hacer una técnica invasiva, una biopsia o una aspiración para recoger algún cultivo, en las heridas paliativas que queramos momificar se utilizan también antisépticos tipo betadine para momificar, y en las placas necróticas también cuando en talones, etcétera, quieran momificar, que se tal. Insisto que no se deben combinar dos o más antisépticos, que hay que respetar los tiempos de actuación, y para eso tenéis que leer y conocer la ficha técnica, y que no se puede tratar una herida crónica o compleja igual que algo agudo, porque lo agudo se puede utilizar. Estos son los principales desinfectantes que tenemos, los conocéis todos, y vamos a hablar un poquito, pues, que sepáis que el alcohol no se utiliza en solución de continuidad dentro de mucosas porque es muy irritante. La clorexidina tiene un amplio espectro igual que el yodo, pero la clorexidina actúa en 15-30 segundos y es muy rápida, es más costosa económicamente, y a partir, si se utiliza el 4%, puede ser citotóxica, por eso lo encontráis en solución acuosa o alcohólica al 0,5 o al 2%, dependiendo si vais a trabajar sobre piel íntegra o vais a trabajar ya sobre mucosa. El yodo, la povidona yodada, tiene un tiempo de actuación de 3-5 minutos según ficha técnica, es un amplio espectro y de forma puntual, de forma aguda, es un buen antifúngico, es muy bien también para tratar herpes, virus, etcétera. Pero está totalmente contraindicada en embarazadas, lactantes o por cualquier persona que tenga una descompensación del tiroides. Igual pasaría con los cadesómeros yodados. Y luego el agua oxigenada tenéis que saber que tiene muy poco espectro y que es desbridante, con lo cual no tiene sentido, aunque venga la pauta de quien sea, que en una herida limpia de quirófano metáis agua oxigenada, mezclada a lo mejor con povidona yodada, porque lo que estáis haciendo en una herida limpia es desbridar y no tiene sentido, ¿vale? La betaína la conocéis perfectamente por la marca comercial, es el Prontosan, es un antimicrobiano de amplio espectro del grupo de las iguamidas, atrapa, tiene una acción electromagnética, atrapa por las cargas lo que es el microorganismo, con lo cual no es citotóxico, no interfiere en el proceso de cicatrización, entonces es muy buen producto. Tiene un alto coste, pero pone en ficha técnica que se tiene que dejar actuar de 10 a 15 minutos, con lo cual hay que utilizarlo en fomentos. No nos vale que nos cuenten que no, que lo utilicemos como el suero, a chorro, está claro, sí. ¿Es nocivo? No, no es nocivo, pero estáis utilizando un producto caro con un uso que no es. Se lava la pierna con agua y jabón, y en fomento se pone el descontaminante siempre que necesitáis utilizar un descontaminante. Si la herida está limpia en granulación, no necesitáis utilizarlo. Hemos dicho que se limpia con suero fisiológico, con presión adecuada. No debéis de mezclarlo con otros antisépticos, queda claro. Y luego tenéis que tener en cuenta que esto lo hay en presentación también de forma de hidrogel, y si la herida es seca y necesita un exceso de humedad podéis utilizar el hidrogel, pero ahora mismo lo que más tenéis son heridas en miembros inferiores por problemas de retorno venoso que son con un exceso de humedad tremendo, entonces no podéis poner un hidrogel, no podéis poner la betaína con hidrogel porque estáis fomentando todavía el exceso de humedad. Eso es muy importante. Claro, quien se dedica a vender esto va a decir que no, que todo vale, que no hay que esperar, etcétera, porque quiere que lo utilicéis, pero tenemos que seguir la ficha técnica y saber para qué es necesario. Tenéis otra solución que no solo la voy a comentar porque no está comercializada en España, está solo aprobada en Hispanoamérica. El Sobioral es una solución magnífica porque tiene un pH muy, muy ácido. ¿Qué problema teníamos con los pH muy ácidos? Que eran citotóxicos, producían quemaduras, mataban la célula. Han conseguido hacer una solución ácida electrolizada que no es citotóxica, entonces es maravillosa, es mucho mejor que los otros descontaminantes porque hemos dicho que las bacterias colonizan a pHs neutros o básicos. La betaína, el Prontosan, tiene un pH neutro, con lo cual si metemos un pH ácido nos vamos a cargar la flora bacteriana. Aquí los compañeros que lo llevan ya tiempo utilizando, Miguel Bellado, Carmen Alba, están encantados con el descontaminante electroviral. He dicho que nada de pH de básicos para curar, aún así deberíamos de conocer y trabajar con pHímetros, porque sí es cierto que, por ejemplo, los hongos les gusta mucho el pH ácido, o sea que
colonizan ahí tenéis los diferentes microorganismos que pH tienen de crecimiento. En cambio, el Candida albicans es más básico, o sea que dependiendo de... Pero lo general es que las bacterias colonicen en un pH básico. Por eso la piel sería necesaria tratarla con jabones, etcétera, neutros o ácidos. Una vez que hemos limpiado la herida, pasamos al desbridamiento y los desbridamientos pueden ser de diferentes tipos: quirúrgico, autolítico, enzimático, osmótico, ultrasonido, biológico o larval. Ahora vamos a continuación a hablar de cada uno de ellos. Para el desbridamiento tenéis que tener en cuenta, es necesario para eliminar la carga necrótica, el esfacelo, excepto que queramos hacer un tratamiento paliativo, ¿vale? Que muchas veces decidimos momificar y no desbridar. Y una vez que retiréis el tejido muerto, pues podemos controlar la infección, que no haya bacterias, porque las bacterias se alimentan de tejido desvitalizado y proceder a la cicatrización. El deslizamiento cortante es el más rápido, lo ideal que fuera en un quirófano, entonces el quirúrgico sería el más indicado, pero eso ahora mismo no es viable. El deslizamiento enzimático es más lento, pero también es efectivo, pero hay que saber hacerlo porque no lo estamos haciendo bien. El autolítico es empleando la cura en ambiente húmedo porque de forma fisiológica ayudemos a desbridar. Los desbridamientos osmóticos están dando muy buen resultado, el cadesómero yodado, el yodosol. El larval tenemos que pedir autorización desde la farmacia hospitalaria al ministerio. Se está utilizando en las unidades de pie diabético con muy buenos resultados porque solo retira el tejido esfacelado, necrótico, no toca el tejido sano. Y el mecánico, que estaba en desuso, ahora se está volviendo a utilizar para retirar el biofil, ¿vale? Para el desbridamiento tenéis que tener en cuenta el estado general del paciente, los fármacos que toma, si toma anticoagulante, no los toma, si es un cuidado paliativo, si no merece que empecemos un desbridamiento cortante, etcétera, ¿vale? La anatomía de la lesión, donde se encuentra anatómicamente, tenemos que tener mucho cuidado con las partes distales, los genitales, mamas, tendones, las cápsulas, y si vamos a trabajar y desbridar partes distales tenemos que hacer un ITB para ver si no hay un problema de vascularización. El control del dolor, siempre lo hemos dado al principio. La gestión de los riesgos, si toma anticoagulante o hay algún trastorno hemorrágico, y en caso de sangrado, siempre que desbridéis y sobre todo de forma cortante, tendréis que tener al lado el ácido tranexémico, alginatos cálcicos, porque activa la cadena de la coagulación, el calcio activa el sodio y podemos coagular, incluso barrita de nitrato de plata o ampollas de adrenalina si fuese un sangrado masivo. El desbridamiento cortante lo puede hacer por cirugía menor, enfermería. Necesitáis un consentimiento informado explicando los riesgos, una técnica estéril, y tenemos que tener en cuenta las apreciaciones que hemos dicho antes, las zonas anatómicas, si está vascularizado, etcétera, ¿vale? Yo es uno de los que más utilizo, pero hay que saber desbridar y hay que tener en cuenta si toma anticoagulantes, etcétera, y siempre con el tratamiento. El desbridamiento autolítico, cuando la herida es a aplicar ambiente húmedo, uno de los productos para ayudar a aplicar ambiente húmedo son los hidrogeles. Nosotros tenemos el Purilón dentro del área de Cáceres. Hidrata la zona granulada, como veis ahí en esa foto, y la esfacelada ayuda al desbridamiento, o sea que no perjudica el tejido de granulación. Cuando hay un exceso de humedad, pues el desbridamiento autolítico no es efectivo. Los desbridamientos enzimáticos, conocéis perfectamente el liusol y el colagenasa, y de aquí tiraros un poquito de la oreja porque no me protegéis bien las zonas perilesionales y maceráis bordes, con lo cual impedimos que vaya bien el progreso de los bordes de la granulación. Tenéis que utilizar, según ficha técnica, el liusol, la colagenasa se utiliza para desbridar y el cambio es cada 8, cada 12 o 24 horas, no se puede dejar 72 horas, no se puede mezclar con metales pesados, o sea, ni con pòsitos que lleven plata, ni con yodo, etcétera. No se debe utilizar más de 3 milímetros de cantidad del producto, no se debe de mezclar con antibióticos, te viene la ficha técnica con los antibióticos que es efectivo y entre ellos es la neomicina, y como crea mucha resistencia bacteriana se ha dejado, no está recomendado su uso, ¿vale? Y se puede mezclar con el desbridamiento autolítico con el hidrogel, está totalmente indicado. El desbridamiento osmótico es el que yo más utilizo ahora mismo, utilizo el cadesómero yodado, es por la diferencia de osmolaridad, de
de un intercambio. También tenéis el Hidroclean, que utiliza el Ringent lactato. El Cadesómero utiliza productos yodados, ojo, en embarazadas, niños o personas descompensadas. Y lo mismo, hay que leer ficha técnica para saber cómo se tiene que utilizar. El Cadesómero de marrón oscuro tiene que pasar a marrón claro, hay que poner proteger muy bien los bordes, utilizar solo una cantidad mínima y solo en la zona que se va a esfacelar. El cadesómero, aparte de desbridar, me vale también para retirar el biofilm porque es antimicrobiano, es un buen producto. El desbridamiento larval es la mosca Lucilia sedicata, que es la mosca verde de la caca. No se puede utilizar si no está como producto de la agencia del medicamento, entonces vienen unas bolsitas, se pide autorización a la farmacia hospitalaria, que pide permiso al ministerio, la está comercializando en España este laboratorio Sedomedical y tiene un coste alto. Es un buen desbridamiento porque solo retira tejido necrótico. Yo antes de que estuviera el 2015 que se aprobara ya lo conocía, porque nosotros cuando trabajábamos en sociosanitario pues muchas veces por los vendajes mal puestos de crepé sudaba la herida, le cagaba la mosca y desbridaba. El desbridamiento mecánico se puede hacer con una cureta, con la parte de atrás de un bisturí. Hay incluso productos para ayudar a realizar la fricción. Hay toallitas también para producir el desbridamiento mecánico, para limpiar. Realmente es limpiar muy bien la herida y cuando tenéis biofilm es esencial. No penséis que con un descontaminante como el Prontosan o con un apósito maravilloso vais a conseguir limpiar y retirar todas esas bacterias multiresistentes. Lo que tenéis que hacer es retirar de forma mecánica el biofilm. ¿Vale? El biofilm es muy parecido como al sarro, una carie. Para el desbridamiento siempre, siempre, siempre tenéis que precisar el material en caso de hemorragia que hemos dicho antes. Para los talones os doy una recomendación. ¿Los talones se tienen que desbridar? Sí, pero tenemos que tener en cuenta que si no tenemos los conocimientos, las destrezas o el material necesario o un equipo multidisciplinar, muchas veces lo mejor es momificarlos. ¿Por qué? Porque los talones tienen muchísimos riesgos de osteomelitis. La osteomelitis ya el tratamiento es quirúrgico. Curar una osteomelitis es muchas veces tener que limpiar o amputar el hueso. Entonces, cuando hay enrojecimiento en el talón, lo de ideal es una superficie de alivio de presión, una talonera tipo repos, y hidratar con ácidos grasos o cualquier crema emulsionante hidratante. Si se tiene flistena o ampolla y ya hay contenido hemático seroso, pues tenemos que limpiarlo y si esa piel está sana podemos incluso utilizarla de autoinjerto para ver si conseguimos prenderlo, porque tiene riesgos de infección. Y si tenemos una necrosis seca, lo ideal es momificar y se evita así la osteomelitis y se termina cayendo la costra, sale sola. Para la infección, las bacterias más frecuentes, el estafilococo aureus, que muchas veces se hace metilresistente, que es el famoso SAR, la pseudomonas, que ahora con el uso sobre todo de apósitos que estoy utilizando con siliconas, la silicona es comida para la pseudomonas y aparece, prolifera, ¿vale? El Escherichia coli, que sabéis que va muchas veces por el contenido fecal y entonces en heridas de sacro, glúteos es frecuente. Y bueno, se considera infección cuando tiene más de 100.000 unidades formadoras de colonia y si no, pues podemos decir que está colonizada o está contaminada. ¿Qué es eso del biofilm? Bueno, pues el biofilm son bacterias multiresistentes, que esas bacterias van a crear proteasa. ¿Y qué es una proteasa? Pues quien rompe el colágeno, que es la proteína que tiene principalmente la piel, que era la columna. Al principio, cuando el tejido está desvitalizado, sí me interesa tener proteasas, incluso yo las pongo en el tratamiento, estáis utilizando colagenasas. Pero luego, una vez que ha pasado la fase inflamatoria, ya no quiero que desaparezcan, porque necesito los fibroblastos para que el colágeno forme esa columna en la matriz y termine con la cicatrización. Esas proteasas las conocéis muchas veces por MMP, que son metaloproteínas, ¿vale? Y lo que produce eso. Al principio sí nos interesan para romper el tejido necrótico, pero cuando ya queremos granulación, un exceso de proteasa nos para la herida.
¿Quién generamos esas proteasas? Pues nosotros muchas veces, porque creamos a las heridas, el Staphylococcus aureus, que es la bacteria que tenemos en la piel, la creamos resistente. ¿Por qué? Porque abusamos de forma tópica de los antibióticos y de forma oral también, de forma sistémica. Entonces, ya habéis visto que con evidencia científica A positivo, la Agencia del Medicamento y un montón de sociedades nos dice que en heridas que no estén infectadas no podemos poner antibióticos ni vía tópicas ni poner y si no hay clínica generalizada de fiebre, etcétera, si la herida está infectada hay que tratarla de forma tópica, no podemos abordarla de forma sistémica. El microorganismo más frecuente de causar el biofil es el Staphylococcus aureus multiresistente y se forma como esta especie de plancton, como el sarro, ¿vale? Que como veis el sarro es muy difícil de quitar y que desaparezca, y aquí también. Lo ideal, higiene, 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 desbridamiento, 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 limpieza, limpieza, limpieza. Los apósitos y los descontaminantes ayudan, pero principalmente limpiar la herida. Esa herida con biofil no se puede curar 2 veces a la semana, etcétera. Hasta que retiremos el biofil, muchas veces la cura es diaria. El biofil se forma en horas, ¿vale? Lo retira. El biofil lo podéis encontrar, como veis en la primera foto, que se quita muy bien con pincita, aunque a veces, o otras veces una herida con tejido de granulación, que creéis que está muy bien, pero la herida no tira hacia adelante, de la granulación no pasa a epitelización, y eso normalmente es un tejido friable, muy enrojecido, o como veis en la otra foto, que veis perfectamente ahí el biofil que no se ha quitado y está ahí perenne. Como os he dicho, el abuso de antibióticos sigue siendo el responsable del biofil. ¿Cuándo debemos de poner un antibiótico? Pues debemos de poner un antibiótico siempre que haya biofil para retirar esas proteasas, pero antibióticos o antimicrobianos tópicos. Y depende del tipo de infección, pues tendremos que poner un apósito u otro. Si solo sospecho de biofil, pues podemos poner un apósito DAP, que es el Cutimed sorbax, que atrae de forma física bacterias. Si tengo una gran infección, eso nos va a quedar muy cojo. Tenemos que utilizar o un calesómero yodado, un yodosor, o una plata nanocristalina, como por ejemplo el Acticoa. Si solo sospecho o tengo un pequeño biofil, puedo retirar con curetajes, con desbridamiento mecánico, y puedo utilizar descontaminantes tipo el Prontosan. ¿Vale? Insisto en el pH de los microorganismos, con lo cual ya hablaremos de la técnica Tremolier, que muchas veces lo que ponemos es descontaminantes continuamente para que podamos limpiar la herida. Tenéis que tener en cuenta las úlceras infectadas, que conocéis la clínica, enrojecimiento, mal olor, edema, sudado, etcétera, y que otras veces parece un tejido de granulación, pero es rojo, friable, que se rompe, ¿vale? Tenéis también en la guía los acrónimos NER, que es para heridas superficiales, como ver una herida que no cierra, sudativa, roja, o el acrónimo STONE, que es para heridas profundas, ¿vale? Que aumenta la temperatura, que puede tener osteomelitis, de una de sudado, dolor, etcétera, ¿vale? Y el STAR es un poco los acrónimos que se utilizan para el tratamiento. No usar agentes antimicrobianos sistémicos, excepto que haya infección con clínica sistémica, ahora lo vemos. Usar productos que no den alergia, que no dañen el tejido, etcétera. De principio no deberíamos de hacer una herida infectada de un cultivo porque sabemos que nos va a dar positivo. Solo si lo tratamos de forma tópica y limpiando y no somos capaces, fracasa un tratamiento, por ejemplo, con plata, a los 14 días no hemos sido capaces, entonces podemos hacer cuidado con los cultivos porque son caros. Lo ideal en un cultivo sería la biopsia, pero es una técnica cruenta. Entonces, lo segundo más ideal es la punción aspiración. Si la herida no es exudativa, que cuando hay infección lo suele ser, se puede mezclar con un poquito de suero y luego se envía al laboratorio con un recipiente para aerobios y anaerobios de heridas. Pero lo estamos haciendo normalmente con hisopo. Con hisopo o lo hacéis bien en agujas del reloj y cogiendo las partes más limpias, o si metéis el hisopo en una parte muy sucia y muy infectada, pues siempre te va a dar infección. Aquí tenéis el apósito que os he hablado antes de Cutimed sorbax, que es un apósito de cloruro de diaquil carbamilo, que atrae de forma física a bacterias. Es un gran producto porque no produce resistencia bacteriana. Las técnicas de recogida de muestra que os he dicho, que lo ideal sería la aspiración percutánea, lo que recomienda la evidencia científica, aunque lo que más estamos haciendo es el frotis. También lo tenéis en la guía, cómo se tiene que hacer, el manual. El tratamiento de heridas infectadas, limpiar, 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 desbridar, desbridar, desbridar. Mientras que tengáis tejido necrótico, las bacterias colonizan. Tratar la infección de forma local, ¿vale?
Podéis utilizar apósitos de plata, cadesómeros, etcétera. La plata no se debe de utilizar con metales pesados, no se debe utilizar con la colagenasa y si no, mejor en 14 días tenéis que hacer un cultivo. Tenéis la plata en presentación con alginatos, con espumas, con foam, con muchas, o incluso plata nanocristalina, también la hay en crema. Yo lo que más utilizo para el control es el cadesómero. Si quiero bajar el pH utilizo la miel, tengo miel de maluca de Nueva Zelanda y ahora estoy probando una portuguesa para bajar el metal. Si es solo un pequeño biofil utilizo el Cutimé y como descontaminante la betaína, pero 10-15 minutos en fermento y limpiar, limpiar y limpiar, insisto, ¿vale? El microbacín es un buen producto también descontaminante, ya lo explicaré, es una solución de cloro. Y bueno, pues aquí tenéis diferentes tipos de heridas, ¿vale? Con tejidos necróticos, infectadas, con biofil, etcétera. ¿Cuándo podéis utilizar tratamientos tópicos en pomadas? Bueno, perdonad, las pomadas tópicas hay que utilizar las curas cada 8, 12, 24 según ficha técnica, solo cuando hay signos de infección, ¿vale? Y en principio están totalmente contraindicados el uso cuando no hay signos de infección y también el uso de antibióticos vía oral o parenteral de forma sistémica. Ahí tiene la recomendación. ¿Cuándo se tiene que poner un antibiótico sistémico? Vía oral o tal. En caso de celulitis, osteomelitis, sepsis generalizada o clínica con fiebre, etcétera. Normalmente para prevenir complicaciones y resistencia siempre son de segunda intención y nunca se superan las 2 semanas. El antibiograma, yo os he dicho, solo cuando fracasamos en la limpieza o hemos utilizado un antibiótico o una cura tópica y no hemos sido capaces de resolverla, y los antibióticos, según la evidencia científica y los consensos, son la amoxicilina clavulánico, la clindamicina, el norfloxacino o ya de tercera generación que suelen ser intravenosos de uso hospitalario. El estafilococo aéreo metilresistente, el SAR, es ahora mismo lo que vais a ver responsable de biofil en la mayoría de los casos y según consenso también los apósitos de plata como primera elección y luego ya si no funciona limpiando tal, te recomiendan la utilización de antibióticos. Si limpiáis muy bien la herida, insisto, no tenéis por qué tenerlo. Yo te utilizo cadesómero yodado, ¿vale? Tenéis en una unidad de heridas como tal, tienen dispositivos para el diagnóstico por imagen, cámaras donde se ve donde está el biofil, la infección. Tenéis cámaras térmicas para ver las temperaturas, ¿vale? Incluso un termómetro, si sois muy pobres como yo, un termómetro para ver dónde es la zona más caliente de la herida, donde puede estar localizada la infección. Estas fotos son de Miguel Mellado, de IDEA, un mago de las heridas. Para el control del sudado, si tenéis poco sudado, lo hemos visto, hidrogeles, apósitos hidrocoloides, hidrocelulares, lo que son espumas, etcétera. Pero si tenéis, que es la mayoría que nos está ocurriendo ahora, tenéis un exceso de sudado, no podéis poner nada de esos apósitos que hemos dicho anteriormente. Cuando hay un exceso de sudado hay que utilizar alginato, que es lo más absorbente y lo que más evotranspira, ¿vale? Y productos barreras para proteger la zona perilesional. ¿Cuándo vais a tener un exceso de sudado? Cuando tenéis infección, cuando tenéis tejido esfacelado y cuando tenéis heridas insuficiencias venosas que no refluye la sangre hacia arriba y se queda ahí extasiada. El alginato es un derivado de un alga, puede llevar calcio o sodio, normalmente el alginato cálcico es hemostásico, activa la cadena de la coagulación, se pasa el calcio a sodio y se activa. Y lo ideal es que no lleven carbometilcelulosa. Si van mezclados con carbometilcelulosa, ya la capacidad de evotranspiración no es la misma y recoge más el sudado, pero queda humedad en el lecho. ¿Cuándo se tiene que retirar el apósito? Aquí se ve claramente un alginato que está totalmente ya lleno, o espumas, o un pico, y cuando no se debe de retirar el apósito porque está limpio. ¿Vale? Las curas no se tienen que hacer lunes, jueves o lunes, miércoles, viernes, se tienen que hacer según como te lo cuente el apósito. Al principio, cuando está infectada, a lo mejor son todos los días, incluso 2 veces al día, y luego cuando está en epitelización, pues se puede alargar y no, aunque veas que des con el paciente y lo cites, no levantar el apósito. Y para la granulación y epitelización, mantener la temperatura óptima por encima de 28 grados, entonces para eso tenemos que hacer pocas curas para mantener
la temperatura adecuada y hay que evitar el desbridamiento mecánico, productos citotóxicos, cloresidinas, etcétera. En granulación ahí debemos tocar lo menos posible. Yo normalmente quedo un alginato y voy valorando, pongo un film transparente por fuera y voy valorando, y si no, pues no levanto. ¿Vale? Ojo con las cuando querramos acelerar el proceso de cicatrización, pues tenemos los sistemas de presión negativa, la terapia que llega más riego a la zona, o tenemos colágenos que ayuda a acelerar el proceso de cicatrización, pero no podéis poner colágeno si tenéis un biofilm o una bacteria, porque va a ser comida y empeoráis todavía el cuadro. O tenemos injertos que pueden ser por cirugía plástica o pueden ser autoinjertos en sello, como también tenéis las plaquetas que ya las explicaremos. Estos son pues eso, el colágeno, el sistema de pico, el sistema de presión negativa con más presión, que puede ser de uso también de primaria, te lo hace de hospitalización, ¿vale? Aquí tenéis fotos de pacientes, los injertos en sello, que hay que saber hacerlos, una cirugía menor, muy sencillita, y tiene muchas posibilidades de éxito, porque si se pierden se vuelve a injertar, y lo importante es que como le estás metiendo factores, plaquetas, factores de coagulación, le estás metiendo defensa, factores de crecimiento, pues retiras el dolor, ¿vale? Entonces, si no hay dolor, puedes limpiar muy bien, retirar el biofilm y volver a injertar. Esto es otro injerto en sello hecho, es cirugía menor, tenéis que pedir permiso, tenéis que trabajar en equipo porque el médico tiene que firmar la anestesia que se tiene que poner local en la zona dadora, donante, ¿vale? Y bueno, pues esto es un poquito un resumen de lo que tiene, todo con su evidencia, y espero que sirva esto todo lo vamos a ir viendo más despacito en los diferentes módulos. Está toda la bibliografía en el manual.